Hola amigas y amigos. Hace 5 años me vine a vivir a la población de Palmar, definitivamente. Y puedo decir que ahora puedo constatar nuevamente aquello que de joven cuando trabajaba en la topografía aprendí en los campos. Aprendí de quienes producen la tierra. Aprendí de quienes pescan. Aprendí de quienes crían ganado. Puedo decir honestamente que me da pena por los pequeños productores, porque sufren de una especie de síndrome, el mal pago por sus productos. Aquí yo veo, por ejemplo, llegar a los pescadores a las 6 de la mañana. Salieron a las 6 de la tarde del día anterior. Se pasaron 12 horas pescando, con los riesgos que tiene un mar embravecido, con los riesgos que tienen los piratas del mar, con los riesgos que tiene no pescar nada. Y muchas veces regresan con su pesca. La venden aquí. Venden a través de unos cajones plásticos que le llaman gavetas. Normalmente les pagan por cada gaveta 25, 30 y hasta $40. ¿Quién? El intermediario. Ese que llegó a las 6 de la mañana, seguramente se levantó a las 5, llegó a las 6, trajo un billetito, compró la gaveta de pescado y se la compró en 30, a lo mejor le saca 150. Ese es su gran esfuerzo. Ese es su gran esfuerzo. El otro, el que estuvo 12 horas corriendo todos los riesgos ya señalados, ese a duras penas podrá parar la olla en su casa, podrá comprar alguna cosa fundamental y pare de contar. Esa es la historia del pescador. ¿Qué decir del agricultor? Por aquí se siembra melón, sandía, limones, cebollas, plátano y algunas otras cosas más. Pero para ponerles un ejemplo de la sandía, cuando llega la época de la cosecha de sandía, sacan su sandía o la hacen pilo y llega el intermediario con su camión. Y el que produjo la sandía le dice: mira, te vendo esa sandía grande a $2. Y el intermediario le dice: te pago a $1. Una sandía grande que él va y la vende a $5. Pagan $1 máximo. Y si son sandías más pequeñas, 25 centavos, 50 centavos. Y le sacan ellos, los intermediarios, 5 veces y a veces hasta 10 el valor. Una sandía que la compraron en 2 la venden en 5. Y en algunos sitios la venden en 8 y hasta en $10. ¿Quién ganó? El hombre que estuvo los 6 meses atrás de producir las sandías, que encalleció sus manos con el trabajo diario, que tostó sus rostros con el sol. ¿Ese ganó? No. Al precio que le pagaron, a duras penas, tiene para pagar al chulquero. Y se le quitan las ganas de volver a sembrar. Pero como ama la tierra, lo volverá a hacer. Y le volverá a pasar seguramente lo mismo. Y seguirá endeudado. Hasta que un día tiene que vender la tierra e ir a emigrar
a los barrios suburbanos de las grandes ciudades, a formar los cinturones de miseria, a hacer que sus hijos allá, también por falta de recursos y por falta de oportunidades, engrosen las filas de los delincuentes, de los drogadictos, y que sus hijas a lo mejor se prostituyan. ¿Qué decir del ganadero? El ganadero, si produce leche, le compran el litro a 25 y a 30 centavos de leche, el litro de leche. ¿A cómo nos las venden a nosotros? La más barata es $1 en funda plástica. O sea, 4 veces más de lo que la compraron, o 5 veces más. Pero el intermediario que compró esa leche para revenderla, ese no estuvo pues arriando el ganado, llevándolo a las zonas de pastizales. Ese no estuvo en los momentos en que se enfermó el ganado. Ese no estuvo cuando tuvieron que corretear a los ladrones de ganado. Ese no estuvo cuando no había pasto porque había sequía. Ese no estuvo cuando el agua escaseó porque no había lluvias. No. Ese fue y puso un billetito y hacerse más rico. Eso es producir en el Ecuador. Por eso es que mi pelea de toda la vida no es pues que le den al agricultor solamente, porque no es que deja de ser importante. La oportunidad de coger y tener semillas de calidad, de tener créditos oportunos, de que el agua no le cueste. No solamente eso. Yo no estoy en contra de que llegue la tecnología, de que llegue la capacitación. No estoy en contra. Pero el agricultor, si tuviera precios justos por sus productos, el ganadero, si pudiera vender su leche y su carne a los precios reales, el pescador, si pudiera vender su producción a precios justos, no necesitaría de ofrecimientos bastardos, no necesitaría de cuentos, de chamullos, no necesitaría de mentiras, no necesitaría del intermediario. Pero aquí nadie controla eso ni ayuda a que el agricultor, el pescador, el pecuario tenga oportunidades. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan ferias libres, donde puedan ir a vender sin problema su producción. Necesitan vehículos de carga para hacerlo. Necesitan crédito oportuno, sí señor. Pero lo fundamental es que tengan precios justos por sus productos. Yo recuerdo una buena amiga, quedó viuda de un gran agricultor en Quevedo. Ese agricultor sembraba el famoso guineo Gros Michel, el banano Gros Michel. Cuando cayó la cigatoca, a correr, que todo es pampa, todo se dañó en esa zona. Y se fueron con la nueva variedad de banano a la provincia del Oro, con el Cavendish, resistente con fumigación, lógicamente, a la cigatoca. El señor inicialmente se quedó cruzado de brazos, su bananera se perdió. Pero como son necios los agricultores, vino y dijo, no, voy a sembrar otra cosa. Y sembró soya. Pero le pagaban una miseria por la soya. Y vivía luchando por mejores días para su familia. Tuvo que mandar a sus hijos, unos a Quito, otros a Guayaquil, para que se eduquen y trabajen. En esa lucha falleció. Su señora, las mujeres tienen mejor visión de comercio, cogió la finca y ya no sembró un solo producto.
Sembró una hectárea de papayas, una hectárea de naranja, una hectárea de limón, una hectárea de maracuyá y así. Y entonces tenía producciones diferentes, en épocas diferentes, y el carrito viejo, la vieja camioneta, ya no la usó para ir al banco de fomento, la usó para sacar sus productos y de Quevedo los llevaba a Quito. Y ella mismo con su hijo los vendía y pudieron progresar económicamente. No se hicieron millonarios, pero vivieron con dignidad, porque recibieron un pago justo por sus productos. Me conversaba que cuando había la cosecha de papayas inicialmente, iban y por una papaya grande, que la vendían en otras partes en 3 y 4 dólares, le pagaban 25 centavos. 25 centavos. Y las escogían. Y pobre de que alguna tenga algún defecto, esa ya no la querían. Suerte para ella, pudo producir y vender ella misma. Miren ustedes la gran diferencia, la gran diferencia. Les converso una anécdota. Mi padre tenía una pequeña finca en la zona de Calaví, en Quinsaloma. Y se emocionó un día y sembró toronjas. Era difícil sacarlas. No había un puente para cruzar el río. Hasta que construyeron el puente. Pero mientras tanto, por el sembrío de toronja uno caminaba sobre las toronjas que se reventaban y hacían chuac, chuac, chuac. Y eran unas toronjas maravillosas, pintaditas de café, dulcísimas, riquísimas. Cuando hicieron el puente sobre el río, llegaron los intermediarios a comprar la producción. Como mi papá se dedicaba a otras cosas y no tenía camioneta para sacar la producción, ni camión, y no tenía los conocimientos para irlos a vender, le vendía directamente al intermediario. Cáiganse para atrás. En esa época eran sucres. Le pagaban un sucre por 100 toronjas. Un sucre por 100 toronjas. Sí, señores. Y yo veía que las vendían en Guayaquil 6 toronjas por un sucre. ¿Cuánto le sacaban? En las primeras 60 toronjas ya le habían sacado 10 sucres. Habían invertido 1 y ya sacaban 10 solo en 60 toronjas. Las otras 40 pues eran más ganancia todavía. ¿Dan ganas así de producir? ¿Alguien se preocupa por darle realmente al agricultor, al ganadero, al pescador la oportunidad de tener precios reales por sus productos? ¿Hasta cuándo tenemos que caer en manos del intermediario y del exportador muchas veces, que paga precios irrisorios y se convierten en los grandes ricos insensibles ante el dolor del productor? Tenemos que cambiar. Y de esto, gran medida, tiene que hacerle el gobierno. Tiene que hacerle el gobierno. Si no, seguiremos como hasta ahora, con migración de los agricultores, con abandono del campo y con políticos que dicen volver la mirada al campo, pero no hacen nada porque la gente realmente se quede trabajando en la tierra. Bueno, esto es Hablando en Libertad por Madre Libertad. Hasta la próxima, amigos.